Hola, Joana, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Joana, perdón, no te había leído. Ok, vamos a iniciar con la clase del día de hoy, ¿sale? Nos vamos a centrar en las estrategias para el aprendizaje significativo, ¿sale? Ya vimos la clase anterior un poquito sobre qué son o a qué se refieren. Tantito. Sobre qué son o a qué se refieren el concepto de estas estrategias. Al momento, al momento. Leti, buenos días. Joana, ¿cuáles son las bases para el aprendizaje cognitivo? ¿Cuáles son las bases para que se dé el aprendizaje de manera cognitiva? Voy, profesor. ¿Fue I o voy? Junto. Ok, ¿cuáles son esas bases? No, en lo que ustedes piensan, espérenme un segundito. Repito pregunta. ¿Cuáles son las bases para que se desarrolle el aprendizaje cognitivo? Es el aprendizaje en base a la experiencia, ¿no? No, profe, donde me dejó en visto así, ¿no? Era en ese. Esa es la experiencia, ¿no? Es una de las bases para que el aprendizaje pueda suceder. ¿Qué otra base tenemos para desarrollar el aprendizaje cognitivo? La exploración. mm, Muy bien, el elemento natural, ¿no? La curiosidad. Pero es que fui a ponerme mi chamarra porque aquí en mi pueblo, no sé en el de ustedes, pero en mi pueblo está haciendo un aire horrible. Ok, la exploración, la curiosidad, muy bien, ¿qué más? Tener bien en claro los modelos y los objetivos. ¿A qué quiero llegar? ¿Cuál es el fin que persigo para generar aprendizaje? ¿Tú por qué quieres generar aprendizaje, Leti? En una persona de manera general. No van a decir que para que aprenda, ¿eh? Para que se desarrolle. ¿Sale? Anótenlo ahí. El objetivo principal de un proceso de enseñanza-aprendizaje es para que la generación menor o el alumno se desarrolle. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. sí, ¿Cuáles son las bases para que ocurra el aprendizaje cognitivo? Las estrategias cognitivas. ¿Qué son las estrategias cognitivas? Ya lo vimos. ¿Sí se acuerdan o no? Anótenlo ahí porque ya vi que no se acuerdan.
¿Qué es una estrategia cognitiva? Una manera de construir procesos mentales utilizando el ambiente e interiorizando la realidad. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son las bases para el aprendizaje cognitivo? La construcción de procesos mentales de acuerdo a lo que ya habíamos dicho, un estado de salud, de la experiencia, de la curiosidad, de todos los factores que intervienen en el ambiente y que podemos interiorizar a través de nuestro medio interno, es decir, el estado físico, psicológico y biológico de nuestro cuerpo. ¿Sí? Sí, profe, díganme algo, están bien calladas. Sí, profesor. No, porque uno las regaña en el grupo. A ver, sale. Esto ya se los dejé en la clase en vivo el día de hoy. Vamos a ver estrategias para el aprendizaje significativo. A ver, primero, ¿cuáles son los procesos? Híjole, aquí viene la sacadera. Esperé tanto este día. ¿Cuáles son los procesos del pensamiento? ¿De cuál, profe? Los procesos del pensamiento Pero en superiores general, y básicas, en general. percepción, observación, lógico, La hipotético, lógica, sí. Hipotético, bien. análisis, síntesis. Ok, a ver, cuando hablamos de un proceso del pensamiento, es importante que lo conozcamos porque Auswell parte de estos conceptos, ¿sí? Es importante que nosotros sepamos qué es un proceso. Un proceso tiene que un y un qué, de Una observación. comparación y una clasificación. Bien, tienen una clasificación, pero tienen un principio. Todo proceso en la historia y en la vida humana tiene un principio, ¿sí? Existen procesos, para allá voy, Andy, existen procesos que no tienen final. ¿Cuál es el único proceso que no tiene final en el ser humano? Es el que nos dedicamos, en el que nosotros somos especialistas. El PA. No me hagan esto. Eso, bien, Andy. El proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque este proceso nos va a obligar a... que, a ver, tantito. No, creo que sí es tu internet, Ligia. ¿O a alguien más se le paró el video? Me muevo. Tengo cara chistosa, avísenme. Ok, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mandé. Perdón, buenos días. Es que como que se me ve así como que muy rápido el video, no sé, se ve así como que muy raro, por eso preguntaba. Ah, ya. A lo mejor sí soy yo que estoy hablando muy rápido, pero si no me avisan. Sí, bien, Andy, es porque constantemente estamos en aprendizaje. Incluso se dice que en el momento de la muerte también alcanzamos a generar un proceso de aprendizaje de los últimos momentos de la vida humana y que ese momento que nosotros estamos experimentando como la ausencia o la pérdida de vida deja una enseñanza, ¿sí? El proceso de enseñanza-aprendizaje es cíclico, es constante y no tiene fin. Ahora, los procesos del pensamiento son maneras que tenemos los seres humanos para construir nuestra realidad o nuestro aprendizaje de acuerdo a los sentidos
y cómo lo captamos. ¿Sí? Yo tengo mis 5 sentidos bien y tengo una forma de entender el mundo de acuerdo al desarrollo de mis sentidos. Pero si mis sentidos no estuvieran desarrollados, mi percepción va a ser totalmente diferente por una escasez, por un déficit, por una inadaptación o por una inadecuada formación de mis sentidos. ¿Sí? Lo mismo sería si yo no tuviera la vista, si no tuviera el olfato, el oído, el tacto o el gusto. Partimos de ahí. ¿Qué son los procesos inferiores del pensamiento? ¿Quién dice yo? Los procesos de Inferiores del pensamiento. Sería la sensación, percepción, atención, memoria. O que son procesos básicos que tenemos como por default, que son como esas aplicaciones que ya traen los celulares, que no se las instalamos, pero que ya están ahí. Leti, ¿cuáles son los procesos superiores del pensamiento? Es la lógica. Ok, ¿qué más? Ahí está la percepción. ¿Cuáles otros? Divergente. Ok. Adelante, Joana, te escucho. analizar, evaluar y crear. Son parte de, pero a ver, me voy a ir un poquito más a fondo con esto. ¿Por qué es importante que sepamos cuáles son los procesos del pensamiento? Porque Austin nos dice que a partir del... A ver, recordemos el tema, ¿eh? Estrategias para el aprendizaje significativo. Nosotros podemos desarrollar estrategias para que un aprendizaje se vuelva significativo en el sentido de que sea más duradero, en el sentido de que represente algo para la persona que está aprendiendo y que represente algo para la persona que está enseñando. Hasta ahí estamos bien. ¿Sí? Partimos que cómo vamos a generar aprendizaje si la persona no sabe utilizar sus procesos del pensamiento. Esto en México, fíjense, México podría ser la cuna del aprendizaje significativo si supiera que llevamos años de historia y tradición generando aprendizajes significativos. Te voy a mencionar 3 frases y tú me dices si las has escuchado. Pon atención, míralo, fíjate lo que estás haciendo. Atención y enfoque. Te pedimos que lo hagas, pero no te estamos diciendo cómo. Esa es la diferencia. ¿Sí? Estás viendo y no ves. ¿Sí? ¿Qué estamos utilizando ahí? Es un proceso inferior del pensamiento. Estás viendo y no ves. ¿Qué estamos utilizando? Nuestro sentido de la vista. ¿Ok? Otra frase, y ahorita pongo los ejemplos. Otra frase. Te digo que tú nomás te haces. Lo anterior se traduce a, ¿tienes manera de solucionarlo? Pero como no estás enfocado, no estás consciente, no sabes cómo solucionarlo. Que orgánicamente estás preparado para solucionar problemas. En el contexto, no has podido desarrollar tus sentidos, no has podido desarrollar tus primeras estructuras cognitivas y te cuesta trabajo resolver una tarea. Puedes comprender, pero no quieres algo así, ¿ok? Podría ser. El aprendizaje significativo parte de que estas estructuras cognitivas, estas formas de pensar, estas formas de entender la realidad, obedecen a una relación sustancial.
sustantiva, ¿sí? Entre la información que yo ya tengo y la información que me van a dar a conocer. Platicábamos la clase pasada que lo que mencionaba Andy, ¿no? Por eso los había dejado en visto porque no quería contaminar esta experiencia. No es que... ¿Cómo se los explico? ¿Cómo se los explico? A ver, regresamos al ejemplo. Miren, lo voy a leer tal cual y se los desarrollo para que no quede duda. A ver, poníamos. Y ojo, ¿por qué? A ver, regaño. Yo les preguntaba si conocían qué era el aprendizaje significativo, para ver qué tanto conocen ustedes sobre la teoría, para ver qué tanto conocen ustedes sobre el autor, sobre el contexto, sobre la estructura del aprendizaje con base en esta teoría, ¿sí? Y ustedes me decían, es que el aprendizaje significativo es aquello que se descubre. Y yo les decía, no. Albert Bandura menciona que el aprendizaje que tiene mejor funcionamiento, funcionalidad, es el aprendizaje por descubrimiento, porque nosotros somos dueños de ese aprendizaje. Ausubel dice lo contrario. No, es que cualquiera puede aprender porque cualquiera tiene la oportunidad de acceder a sus procesos del pensamiento, inferiores o superiores. Solamente hay que ver en qué parte de esos procesos están. Yo puedo decir, a ver, Perenganito Juárez tiene procesos superiores del pensamiento y va en 5º grado. Pero Sultanito Pérez tiene procesos inferiores del pensamiento y ya va a salir de la prepa. ¿Eso en qué me beneficia o en qué me dificulta o cómo me afecta siendo el docente? En la manera de enseñar. Perfecto, ¿en cómo les voy a enseñar? Porque si yo me estoy dando cuenta, por eso les decía que es bien importante que se aprendan cuáles son los procesos superiores y cuáles son los inferiores, para que los puedan detectar. Si yo ya sé, los conozco y en la descripción sé de qué trata, ya detecto cuál de mis alumnos está en procesos inferiores y cuál está en procesos de superiores, para que en el momento de enseñar yo no me vaya a algo muy alto o algo muy bajo, porque a cada estudiante forma parte de un grupo. Entonces voy a buscar una estrategia de aprendizaje significativo que me permita ir de abajo hacia arriba para nivelar el conocimiento de ese momento, de ese grupo, de esa etapa, de esa tarea. ¿Sí? ¿Sí o sí? ¿Qué voy a crear? Se busca un programa adecuado para cada alumno, algo más personalizado, suponiendo que trabajáramos de manera personalizada, pero si trabajamos en un grupo hay que hacer lo que les acabo de decir. Yo no puedo sacar a los alumnos, pero depende del nivel. Si estoy trabajando preescolar, claro que ahí yo voy a ser el que ponga las condicionantes. Vamos a aprender y vamos a aprender de esta forma, con base en las características de mis alumnos. Pero a medida que vamos creciendo de nivel o vamos pasando niveles, las condicionantes las va poniendo el maestro. Ahorita yo a ustedes no les puedo perdonar que no sepan cuáles son los procesos superiores e inferiores del pensamiento. ¿Por qué se imaginan? Porque estamos en un nivel avanzado. Están en un nivel superior, tal cual se llama, ¿no? Un nivel superior, superior a primaria, exacto, ya están en la recta final, están a punto de graduarse. Yo no les puedo perdonar que no se lo sepan. A estas alturas yo no les puedo perdonar que no entreguen una tarea o que entreguen una tarea de un proceso inferior del pensamiento o que entreguen una tarea, nada más por entregar. ¿Por qué? Porque las condiciones del aprendizaje significativo suponen tener una actitud para el aprendizaje. Y si ustedes no tienen esa actitud para el aprendizaje, no va a ser significativo. ¿Sí? Yo no puedo partir de sus ideas previas. Ahora, estas condicionantes deben de tener un significado potencial del material que vamos a adquirir. Hay de dos sopas en el aprendizaje significativo. O me odian y lo hacen y lo aprenden,
o disfrutan el proceso, lo hacen y lo aprenden. ¿Sí? ¿Ya se entiende un poquito más? El aprendizaje significativo está estructurado de una manera en donde la asimilación juega un papel importante. Ok, decía Ausubel, partimos de las experiencias previas, de la información que ya conoce el alumno. ¿Sí? De ahí partimos. ¿Qué vamos a hacer después? Ligia, ¿qué es la pedagogía? Esta es la pregunta de los 50,000, ¿eh? Si hacen Es la rama que estudia los procesos en los que se adquiere el aprendizaje, ¿la rama de qué? la rama de estudio. ¿De qué? ¿Es una rama de qué árbol? La rama de... Leti, ¿qué es pedagogía? Práctica educativa de enseñanza. Podría ser docencia, ¿no, Andy? Leti, Es ¿qué una es pedagogía? disciplina. ¿Por qué no es una ciencia o una técnica o un arte? ¿O por qué es una Es sí, disciplina? se vuelve ciencia cuando se hacen estudios. Por ejemplo, cuando un niño no aprende, si se evalúa al niño que tiene algún trastorno o algo así, se vuelve ciencia. Digo, Y si no, no. ¿cómo? Cuando ya tienen ¿cómo se le dice? No, no, se me fue la palabra. Alcánzala porque la vamos a ocupar, ¿eh? A Usted lo ver, sabe. es que esta es una pregunta que le hacen a todos los pedagogos a lo largo de su vida. ¿Qué es pedagogía? Incluso yo Tierra. en exámenes profesionales, nada más cuando quiero que alguien se trabe, le pregunto, ¿qué es pedagogía? Y si yo contesto, la disciplina que estudié, está bien, desde un aspecto de vista filosófico. Y si yo contesto, es la ciencia encargada de estudiar el proceso o el fenómeno de enseñanza, aprendizaje a diferentes niveles, en diferentes etapas de la vida y del desarrollo humano, en diferentes perfiles, diferentes grados o niveles académicos, se encarga del estudio de los procesos eh, cognitivos, psicológicos, biológicos, sociales, por los cuales una persona es capaz de enseñar o es capaz de aprender, dependiendo del contexto y los objetivos de la educabilidad que en ese momento se requiere. Ahorita se me ocurre eso, ¿sale? ¿Qué estoy haciendo? Parto de una información previa, les doy una información nueva y ustedes ¿qué están haciendo? Asimilando la información que ya tengo con mi información nueva para construir un aprendizaje que va a quedar en esta clase, en este grupo, pero que como cada una lo entiende de manera diferente de acuerdo a sus estructuras cognitivas, el aprendizaje significativo durará o perdurará el tiempo en la medida en que desarrollen sus estructuras cognitivas. Las estrategias, me voy a ir al tema del día de hoy, las estrategias para el aprendizaje significativo, anótenlo, dependen de varios factores. Bien, Andy. Pedagogía es una ciencia social e interdisciplinaria enfocada en la investigación y reflexión de las teorías educativas en todas las etapas de la vida, no solo en la infancia. Bien. Las estrategias del aprendizaje significativo dependen de varios factores. Uno, las estructuras cognitivas. Dos, el contexto. Tres, el objeto de estudio. Cuatro, el objetivo educativo. Y cinco, el proceso de evaluación. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Debo de jugar con estos elementos. Ya les dejé en la clase en vivo que es una estrategia, ¿sale? Pero yo debo de jugar con estos elementos para poder llegar
a una finalidad. Ahora, aquí tenemos información. Nos vamos a ir aquí, ¿eh? Con esto vamos a cerrar la clase. Las estrategias se clasifican de acuerdo a varias cosas. Hay una diferencia entre táctica y estrategia. Siempre la estrategia está, más bien siempre la táctica está subordinada a la estrategia. La táctica es cómo vamos a conseguir esta estrategia. ¿Sí? La estrategia es el plan y la táctica son las herramientas que vamos a utilizar para que este se cumpla. El aprendizaje significativo se opone al aprendizaje por descubrimiento. ¿Sale? Para Ausubel, el aprendizaje significativo se da en tres formas. El aprendizaje de representaciones, la forma más básica de aprendizaje, palitos y bolitas, manzanitas, ¿sale? La persona otorga significado a símbolos que los asocian a una parte concreta y objetiva de la realidad. Aprendizaje de conceptos. Es parecido al de representaciones, solamente que aquí no vamos a obtener los objetos de manera tangente, ¿sí? No nos vamos a enfocar en la manzanita, sino en lo que significa la manzana. Manzana, fruta del reino de tal, 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 que aporta vitaminas y tal, tal, tal. Aquí es lo que vamos a aprender. Imágenes en representaciones, con información, palabras en conceptos, y el tercer tipo de aprendizaje, esperen, es el de proposiciones, en donde el alumno, a partir de la información que ya revisó, es capaz de realizar apreciaciones sobre lo que el docente quiere decir. Es decir, junto la imagen o la representación del objeto de estudio, junto el concepto y digo, entonces el aprendizaje significativo es tal, 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 tal. ¿En dónde podemos reconocer este tipo de aprendizaje significativo? En la participación de los alumnos. Por eso les digo y les pregunto, ¿están seguros que ya entendieron? O en las tareas les pongo, a ver, ¿por qué pusiste esto? A ver, ¿por qué pusiste lo otro? ¿O qué significa esto? ¿O por qué consideras importante que esta situación venga dentro de tu trabajo? Porque me estoy dando cuenta si el aprendizaje realmente para ustedes es un aprendizaje o están entregando tareas o están rellenando información. ¿Sí me explico? Aquí el ejemplo que les puse es aprendizaje significativo. Tenemos, el director técnico tiene la táctica de juego y la estrategia. La estrategia puede ser defensiva y ofensiva. Y les está enseñando la táctica. ¿Qué vamos a hacer para defender y qué vamos a hacer para atacar? Les pide que piensen, ¿no? Les presenta un objeto. Vamos a ser felices en el momento que jugamos. Le estamos dando representación. En ese mismo momento les introducimos un concepto de juego. Ok, en el momento en el que su compañero se vaya, alguien más ocupe su lugar, a eso le vamos a llamar permuta o cobertura. ¿Ok? Cuando un compañero se va, hacemos una permuta o cobertura y no dejamos espacios dentro del terreno de juego. Seguimos defendiendo, pero con el valor. No, pues que sí. Y algún jugador dice, ok, aquí pongo, ¿no? El técnico explica la representación, el concepto, y el jugador dice, y si mejor yo me coloco en esta posición y a partir de aquí comienzo a desarrollar mis habilidades, ya tenemos una proposición. El aprendizaje va a ser significativo. Las estrategias de aprendizaje, anótenlas, sáquenle captura de pantalla. Normalmente son así, estrategias previas a la instrucción, en donde le vamos a decir al alumno lo que va a aprender, ¿sí? La duración de la sesión, de la actividad. Estrategias coinstruccionales, que esas se dan durante el momento del desarrollo de la estrategia, ¿sale? Y las estrategias post-instrucción. Si ustedes quieren desarrollar estrategias de aprendizaje significativo,
díganles qué es lo que esperan de la sesión, en la sesión qué es lo que esperan que desarrollen y al final vamos a sacar conclusiones. ¿Sale? Vamos a generar un producto, vamos a generar reflexión, análisis, síntesis. Y estamos fomentando un tipo de aprendizaje de estructuras cognitivas fuertes con objetos conceptuales, representativos y de proposiciones. ¿Sí? ¿De qué depende que se generen las condiciones necesarias para el aprendizaje? Ah, ok, pero la permuta es para el cambio de trabajo, ¿no? Es eso, la permuta es un cambio. En el fútbol, la permuta es un cambio de posición o suplir una posición, que es exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿De qué depende que mejoren nuestras habilidades cognitivas? De la actividad física, de la apertura que tengamos a la experiencia, de nuestro estado de salud, del desarrollo de la curiosidad y la creatividad, de cómo nos relacionemos con las demás personas, de que tengamos una buena oxigenación en el cerebro, que estemos abiertos a una meditación constante, una meditación, una premeditación de nuestras ideas y al estrés, sin duda alguna. Dormir bien y en muchos casos las enfermedades crónico-degenerativas. A ver, las habilidades del pensamiento son desarrollables. Es como un músculo. El cerebro también forma parte de esta acepción de órganos de nuestro cuerpo que se pueden entrenar. Pero si yo no voy al gimnasio, para diciembre no voy a estar fuerte, rápido, potente, veloz, resistente. Si yo no entreno mi cabeza, para cuando me pare dentro de un grupo, no voy a tener esas habilidades. Y muchas veces el salón de clases, la capacitación y la investigación te devoran, te comen por carencia de esto. Es por ello la importancia de entrenar nuestra mente. ¿Con qué? Con ejercicios, ejercicios cognitivos. ¿Cuáles son los ejercicios cognitivos? Todos aquellos ejercicios físicos que desarrollan nuestros pensamientos. Gimnasia cerebral, coordinación, repetición, memoria, todos los jueguitos de niños. Que pareciera que cuando eres adulto los dejas de aplicar y no debería de ser así. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguras? Ok. Pues muchachas, nos estamos viendo la siguiente semana. Que tengan bonito fin de semana. Cuídense.